Bueno, nos llegó un texto que es corto, pero, pega fuerte. Se llama Vencer al pulpo, cómo la pausa puede salvar el mundo. Tremendo título. Totalmente. Y plantea una idea central que nos dejó pensando, ¿no? Cómo la tecnología dinamitó el puente que antes había entre querer algo y tenerlo. Esa distancia, claro. Exacto. El autor habla de una fricción, como una espera obligada que antes era normal. Hoy, bueno, esa espera ya no existe. Desapareció. Se esfumó. De hecho, la cita con la que arranca lo dice todo. Antes, la tecnología era un objeto externo. Entre el deseo y la acción existía una distancia física, mental y temporal. Y dice que esa distancia era un filtro, una pausa. Justo. Así que, para empezar, la pregunta que me queda flotando es, ¿en qué nos hemos convertido si ya no sabemos esperar? Es la pregunta del millón, ¿no? Y lo que me parece genial del texto es cómo le da la vuelta. No te dice que esa fricción era algo malo, un atraso. Claro. No, para nada. Era lo que nos salvaba. Era un espacio para pensar, para decidir si de verdad queríamos hacer algo. Un espacio de conciencia. Exacto. Y creo que es clave aclarar, como lo hace el autor, que esto no va de odiar la tecnología. No es querer volver a las cavernas. No para nada. Va de entender un cambio brutal en nuestra forma de funcionar. Y bueno, la misión de hoy es explorar esa metáfora del pulpo, y sobre todo por qué el autor insiste en que no podemos darnos el lujo de vernos como simples víctimas. De acuerdo. Vamos a desmenuzar eso. El autor empieza con una comparación muy visual. La del hacha, sí. Esa misma. Antes, si querías cortar leña, ibas, buscabas el hacha, la usabas con un propósito claro y después la guardabas. Cumplía su función y listo. Hoy el celular no es un hacha. No lo guardamos nunca. Es casi una parte de nosotros, ¿no? Una extensión del brazo. Totalmente. El texto llega a decir que ya no es algo que usamos, sino algo que somos. Y eso lo vemos todo el tiempo. El impulso de buscar cualquier cosa en Google, el scroll infinito en redes. Exacto. El autor menciona ejemplos que, bueno, todos vivimos. Tienes hambre y la comida aparece con un par de clics. Instantáneo. Quieres irte de viaje y en 5 minutos tienes todo. Vuelos, hotel. Pero para mí el ejemplo más potente es el del aburrimiento. ¿Ah, sí? Y no hablo de una crisis existencial, ¿eh? Hablo de ese microsegundo de no tener nada que hacer. En la fila del banco, esperando el ascensor. Ese pequeño vacío. Ese mismo. Antes, ese era un momento para, no sé, para divagar, para pensar en cualquier cosa. Ahora, ese vacío se llena al instante. Sacamos el teléfono casi sin darnos cuenta. Y ahí está el centro de todo. El autor lo resume en una frase que, la verdad, duele un poco. ¿Cuál? No hay intención prolongada. No hay concentración sostenida. Hay ejecución instantánea. El deseo y la acción son la misma cosa ahora. Se fusionaron. Una fusión con consecuencias, claro. El texto introduce aquí un concepto que a mí me voló la cabeza. A ver. La idea de que cada uno de nosotros lleva en el bolsillo un cuasigenio personal. Un genio personal. Sí, como el genio de la lámpara. Pero este está disponible 24/7 y no te pone límite de deseos. ¡Wow! Le pides algo y lo cumple, sin preguntar. No le importa si tu impulso es comprar algo que no necesitas, mandar un mensaje de odio o aprender sobre física cuántica. Él solo obedece. Un genio sin filtro moral, básicamente. Pero, a ver, se podría argumentar que esto es simplemente eficiencia. ¿No es un avance tremendo poder hacer las cosas más rápido? Es una objeción totalmente válida, y el texto no la ignora. La eficiencia es fantástica para ciertas cosas, sin duda. Claro. El problema no es la velocidad en sí, sino lo que la velocidad elimina. Y lo que elimina es el espacio para el arrepentimiento previo. El arrepentimiento previo. Sí, para esa pequeña voz que te dice, ¿seguro que quieres enviar ese correo furioso? ¿Por qué no te das una vuelta y lo vuelves a leer? Entiendo. Cuando cada impulso se convierte en acción inmediata, la impulsividad deja de ser un rasgo de carácter y se convierte en el modo de operación por defecto del sistema. O sea que el problema no es que el genio sea rápido, sino que le pedimos deseos sin pensar. Exactamente. Y eso lleva al autor a una conclusión bastante oscura. La cito porque es muy potente. Dale.
La violencia, el odio, la humillación encuentran hoy un camino corto, eficiente y sin fricción. Y luego remata con lo más importante. No porque seamos peores, sino porque somos más rápidos. Uf, qué fuerte. No es que la humanidad se haya vuelto más malvada de repente. Es que la tecnología pavimentó una autopista de 6 carriles para nuestros peores impulsos. Antes, para humillar a alguien públicamente necesitabas un esfuerzo. Hoy, necesitas un pulgar y 30 segundos. Entiendo perfecto esa idea de la impulsividad, de nuestro genio personal que obedece al instante. Pero me pregunto, ¿somos los únicos responsables? Buena pregunta. ¿O hay algo más en juego? Porque a veces se siente como que estas herramientas estuvieran diseñadas para que fallemos, ¿no? Diste en el clavo. Y esa es la siguiente capa que el autor destapa. Aquí es cuando introduce la metáfora del pulpo y sus tentáculos. El pulpo. Sí, y lo describe como una verdad incómoda que ya no es conspirativa. Usa esa palabra a propósito, porque durante años hablar de esto sonaba ¿A teoría de conspiración? ¿A gorro de papel de aluminio? totalmente. ¿Pero ya no? Ya no lo es. Como bien dice el texto, los propios ingenieros de Silicon Valley lo han admitido. En documentales, en entrevistas, nos lo han dicho en la cara. Que las plataformas están diseñadas para ser adictivas. Exacto. Sus algoritmos no están optimizados para nuestro bienestar, ni para la verdad. Están optimizados para una sola cosa: capturar nuestra atención el mayor tiempo posible, para vendársela a los anunciantes. Esos son los tentáculos. O sea, nuestro genio personal no solo es obediente, sino que además recibe órdenes de otro lado. Hay un pulpo susurrándole al oído qué deseos debería sugerirnos. Es una gran forma de verlo, sí. El algoritmo moldea lo que vemos para provocar una reacción. Y la reacción más fácil de provocar es la emocional, la visceral. La indignación, el miedo. La envidia. Nos mantiene en un estado de alerta constante, saltando de un estímulo a otro. Y esto nos lleva a una de las frases más escalofriantes del texto. ¿Qué dice? Dice: el territorio actual de guerra no es una frontera geográfica, es la mente humana. Espera un momento. Cuando dice guerra, suena muy dramático. ¿No es una exageración? Es dramático, pero si lo piensas, no es una exageración. Una guerra es una lucha por un recurso escaso, ¿cierto? Cierto. Antes era la tierra, el petróleo. Hoy, el recurso más valioso y más escaso del siglo XXI es la atención humana. Nuestra atención. Claro, hay un número finito de horas en el día y hay una industria de trillones de dólares compitiendo ferozmente por cada segundo de nuestra conciencia. Es una batalla por lo que pensamos, por lo que sentimos y al final por lo que compramos y por quién votamos. La batalla se libra dentro de nuestra cabeza. Y en esa batalla estamos en clara desventaja. Visto así, el panorama es bastante desolador, la verdad. Tenemos un genio personal que fomenta la impulsividad y encima un pulpo que lo manipula. Parece una partida perdida. Parecería. Y justo cuando crees que el texto te va a dejar en ese rincón oscuro, el autor da un volantazo y dice: un momento. Se niega a aceptar esa conclusión. Exacto. Sí, esa parte me gustó mucho. El autor se planta y dice textualmente: me niego a pensar que somos solo ovejas perdidas. Me niego a pensar que somos una sociedad de drogadictos digitales sin voluntad. Es un grito de rebeldía. Sí. Y es una rebeldía fundamental. Porque como argumenta el texto, esa narrativa de que somos víctimas indefensas o adictos sin remedio es increíblemente conveniente para el pulpo. La coartada perfecta. Justo. Si nos convencen de que no tenemos control, de que somos como ganado, entonces es mucho más fácil justificar que nos controlen. El texto lo dice claro. Reducir al humano es siempre el primer paso para justificar su control. Claro. Si soy un adicto digital, entonces no soy responsable de mis acciones. La culpa es del sistema. Y si no soy responsable, tampoco tengo poder para cambiar nada. Es una trampa muy sutil. Una trampa muy cómoda, para ambos lados. Por eso, rechazar esa narrativa es el primer acto de resistencia. Y aquí el autor nos trae de vuelta a la analogía del principio. ¿La del hacha? La misma. El problema no es que el hacha ahora sea inteligente. El problema es olvidar quién la sostiene. Olvidar quién la sostiene. Qué frase potente. Pero, ¿es realmente tan simple? A veces la herramienta es tan seductora, tan integrada en nuestra vida,
que la línea se vuelve borrosa. ¿Cómo se supone que mantengamos esa distancia? Esa es la pregunta crucial. Y no es simple, para nada. El riesgo, dice el autor, aparece cuando la herramienta deja de ser una extensión y se fusiona con nosotros. Cuando desaparece la distancia. Exacto. Cuando la distancia entre el sentir y el hacer desaparece por completo. Y esta nueva realidad nos exige algo que nuestros abuelos no necesitaban con tanta urgencia: una conciencia activa. Conciencia activa. Nuestros propios impulsos. Entiendo la crítica a la narrativa de la victimización. Pero si aceptamos que no somos ovejas y que el problema es olvidar quién sostiene el hacha, la solución parece abrumadora. ¿Significa que tengo que estar en alerta mental las 24 horas? ¿Suena agotador? Claro. Pero es que el pulpo no nos controla por la fuerza, sino por la distracción. Cierto. No nos pone una pistola en la cabeza. Nos seduce con notificaciones, con videos cortos, con la promesa del siguiente estímulo. Nos mantiene en reacción perpetua para que nunca tengamos tiempo de levantar la cabeza y pensar. Ok. El antídoto, por lo tanto, no puede ser la fuerza bruta. Entonces, ¿cuál es? Si no se trata de romper el celular a martillazos, ¿qué hacemos? Y aquí es donde el texto revela su propuesta central. La salida, dice el autor, no está fuera, está adentro. Adentro. Está en recuperar algo profundamente humano, algo que el pulpo no puede controlar y que hoy es un bien escasísimo. La solución es... La pausa. Volvemos al principio, pero ¿qué significa hacer una pausa en este contexto? No suena muy revolucionario, la verdad. Es que su poder está en su simpleza. No se trata de irse a un retiro de silencio por un mes. Ok. Es algo mucho más pequeño y a la vez más radical. Es la habilidad interna de crear un espacio, por mínimo que sea, entre el impulso y la acción. A ver. Es notar que surge el deseo, irrefrenable de mirar el teléfono o de responder a un comentario agresivo, y en lugar de obedecer al instante, simplemente observar ese impulso. Un segundo, sin juzgarlo, sin pelear, solo mirarlo. Es como volver a construir manualmente esa fricción que antes era natural. Exactamente. Es reintroducir deliberadamente el filtro que perdimos. Suena simple, lo sé, pero es increíblemente difícil. Me imagino. Te digo, yo misma lo intenté. El primer día que decidí no tomar el celular durante los primeros 15 minutos de la mañana, sentí una ansiedad física, casi como un síndrome de abstinencia. Te creo totalmente. Es un impulso casi muscular. Tal cual. Y esa experiencia me demostró que el problema es mucho más profundo de lo que pensaba. Pero también me demostró que es posible. El autor lo dice muy claro. Mientras esa capacidad de detenernos y observar exista, no todo está perdido. La pausa es el acto de recordar, en tiempo real, quién sostiene el hacha. ¡Qué potente! Es como si cada pequeña pausa fuera un acto de soberanía personal, un microacto de rebelión. Totalmente. Cada vez que introduces esa pausa, le estás diciendo al algoritmo, tú no decides por mí, yo tengo el control. Es entrenar un músculo mental que se nos ha atrofiado por falta de uso. Ok, hagamos un recorrido rápido. Empezamos en un mundo con fricción, donde había una distancia saludable entre querer y hacer. Un mundo que se desvaneció cuando la tecnología se fusionó con nosotros, dándonos un genio personal que convirtió la impulsividad en nuestro modo por defecto. Luego apareció el pulpo. Estos sistemas diseñados para secuestrar nuestra atención y convertir nuestra mente en un campo de batalla. Exacto. Pero en lugar de rendirnos y declararnos víctimas. El texto nos empuja a reclamar nuestra agencia, a recordar que somos nosotros quienes sostenemos la herramienta. Y la forma de hacerlo, la herramienta para vencer al pulpo, es simple pero increíblemente poderosa. La pausa, ese instante de conciencia que nos devuelve el poder de decidir. Eso es. Entonces, al final, ¿qué significa todo esto? Creo que el autor lo cierra con una frase perfecta, que es a la vez una advertencia y una esperanza. Dice, la herramienta puede estar dentro de nosotros, pero la decisión todavía también. Esa idea de que la decisión todavía nos pertenece es el corazón de todo, ¿no? Y partiendo de ahí, me gustaría dejar un pensamiento final. Más que un pensamiento, una invitación a un pequeño experimento. A ver. El texto nos dice que la pausa es nuestra arma. Si es así, la pregunta no es teórica, es muy práctica. ¿Cuál es el primer impulso automático del día
donde podríamos, conscientemente, introducir una pequeña pausa. ¿El celular al despertar? Para muchos, como para mí, es ese: tomar el celular apenas abrimos los ojos. La invitación es esta: mañana, cuando surja ese impulso, intentar introducir una pausa de apenas 5 segundos. No para cambiar el hábito para siempre, solo para ver qué pasa. ¿Qué se siente en ese pequeño espacio recuperado entre el despertar y el conectar? Quizás, en ese silencio de 5 segundos, descubramos que la decisión efectivamente todavía es nuestra.